Voy a iniciar grabación ahí. Puedo acá revisar brevemente esto de acá. A ver. No sé si se está viendo. Ahí quizás. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. Ok. En esta parte, más que nada voy a hablar de qué son fenómenos, qué son ondas, cosas que usted probablemente vio en primero medio, un poco superficial, pero acá los vamos a tocar nuevamente como una especie de repaso. Ustedes en la Olimpiada les va a tocar trabajar con contenidos de primero y segundo medio. Mejor. Entonces, el objetivo lo vamos a saltar. Principios de la propagación de ondas. Si usted tiene alguna duda, aproveche de detenerme y manifestar ahí su duda. Primero, en la clase grabada que había dejado, me parece fue el martes, habíamos estudiado qué es una onda. Acá podemos volver a repasarlo porque lo necesitaremos. Una onda habíamos dicho que era una perturbación. Una perturbación en un medio, que los medios más comunes que tenemos acá serían, por ejemplo, el agua. En esta representación, este GIF que tengo aquí, precisamente es una perturbación en el agua, que va formando olas. Si se fija, las partículas de agua como tal no cambian demasiado de posición, siempre dan vueltas alrededor de un punto. Lo que sí se va propagando es la energía. El movimiento de todas esas partículas permite que se propague, se desplace energía. No las partículas. Las partículas siempre vuelven a su posición de origen. Vemos acá el ejemplo de la pelotita amarilla que podría ser una molécula de agua. ¿Cómo es que se propagan las ondas entonces? En el caso de este tipo de ondas, las mecánicas, requieren del contacto entre las partículas de un medio. Si las moléculas de agua no se tocaran entre sí, no conseguiría propagarse una perturbación. Similar a que varios compañeros se estén tocando el hombro, el último atrás le toca el hombro al de adelante, el siguiente le toca el hombro a quien tiene adelante, si de pronto el tercero intentara tocarle el hombro al cuarto pero está muy lejos, hasta ahí llegaría esta perturbación de toquetearse el hombro. Similar pasa con las ondas, especialmente con las mecánicas. Mecánicas llamaremos a las ondas que dependen de un medio físico como lo son átomos, moléculas, nosotros mismos, las mesas. Las otras las llamaremos electromagnéticas y son únicamente luz, distintas formas de luz. En cuanto al sonido, de hecho acá podemos ver una partícula que está moviéndose para adelante, para atrás, porque se va propagando dentro de este pedacito de aire un sonido. Si agarramos cualquier partícula, nos daremos cuenta que no se desplaza, simplemente va hacia la izquierda, hacia la derecha, a la izquierda. Derecha, izquierda. Vemos por acá, izquierda, derecha, luego vuelve, va, pero no se desplaza. Aún así vemos un movimiento. Lo que se iría moviendo ahí sería la energía, la capacidad de generar un cambio. El sonido necesita un medio material. El sonido no puede propagarse por el vacío. La luz sí, porque no requiere de partículas para poder transmitirse. Ahora, esa rapidez con la que se propaga, aquí vemos que se va moviendo bastante lento. Esa rapidez con la que se propaga dependerá principalmente de dos cosas. ¿Cuánta distancia hay entre un ciclo y otro? Por ejemplo, si pausáramos acá, bueno, no puedo pausarlo porque no es un video, es un GIF. Si midiéramos la distancia entre
un montoncito de partículas juntas y el siguiente, este siempre se mantiene igual. Para este caso, eso nos viene bien. A eso llamaríamos longitud de onda, la separación entre un montón de partículas y el otro montón de partículas agrupadito. Al menos en el sonido eso se puede entender así. Y la frecuencia. ¿Cuántos de estos montoncitos consiguen formarse por unidad de tiempo? Si hubiera mucha frecuencia, veríamos mucho más de estos montoncitos alineados. Como vemos una buena cantidad, pero no demasiado, decimos la frecuencia es un poquito más baja. La rapidez del sonido. En el aire el sonido es bastante lento. De hecho, las ondas mecánicas tienden a ser más rápidas entre más juntas estén las partículas de un medio, entre mejor sea el contacto. Por ejemplo, acá vemos que en el agua el sonido es casi 3 veces o poquito más rápido que en el aire, mientras que en el hierro es muchísimas veces más rápido de lo que es en el aire. Eso es porque el hierro tiene un mejor contacto entre partículas, mientras que el aire hay menos contacto entre una molécula de oxígeno, otra de oxígeno. Se mueven tanto que el contacto es mínimo, por tanto es más difícil propagar una onda mecánica. Ahora sí pasamos a fenómenos ondulatorios. Algunos de estos seguramente ya los habrá escuchado por ahí. La reflexión. Esto se da tanto en ondas como lo son el sonido y ondas como lo son la luz. El sonido sería una onda mecánica, la luz una onda electromagnética. Las dos se reflejan por el hecho de ser ondas. En este caso, las ondas encuentran un obstáculo, chocan con él y cambian de dirección. Lo que no cambia es su rapidez o velocidad. Y tampoco cambia su frecuencia. De hecho, si usted mira acá, la distancia entre cada línea azul es la misma que la distancia entre cada línea roja. Refracción. Este fenómeno ocurre cuando una onda pasa de un medio con una densidad determinada, puede ser mucha, puede ser poca, a un medio con una densidad distinta. Por ejemplo, imaginemos que esto es aire, lo que está arriba, y abajo lo que hay es agua. Vemos que las ondas que están en el aire viajan más rápido que las que están acá en el agua. Esto es verdadero, por ejemplo, para la luz. A la luz le cuesta más viajar por medios que son más densos como el agua. Por eso la luz experimenta como un frenazo y empieza a desviarse y a viajar más lento. El sonido le pasa lo opuesto. Con el sonido esta imagen estaría al revés. En el aire viaja más lento y en el agua se dispara, es mucho más rápida. Ahí vemos una diferencia entre los tipos de ondas. ¿Pueden experimentar un fenómeno? Sí, pero pueden experimentar a su vez diferencias dentro de ese fenómeno. Se portan muy similar, pero con ligeras diferencias. La difracción es un fenómeno que afecta de igual manera a todas las ondas y en este... ¿Qué fue eso? Se conectó otra persona. La difracción es un fenómeno que afecta también a las ondas y en este una onda encuentra un obstáculo, pero dicho obstáculo presenta una pequeña oportunidad para seguir propagándose. Aquí lo vemos como una pared con un hoyito, pero es que también puede darse con una caja y las esquinas de esa caja o de la pared se convierten en nuevas fuentes emisoras. Esto de aquí es muy similar a que usted tuviera a su vecino con música a todo volumen y abriera ligeramente la ventana, la abriera un pedacito nada más. Esa pequeña abertura
va a permitir que el sonido entre y va a sonar bastante claro, como si tuviera un parlante en esa abertura. De igual manera, acá cada abertura es como si tuviéramos una nueva velita, porque estas aberturas o estas esquinas funcionan como una nueva fuente de emisión. La interferencia. La interferencia trabaja a nivel de la amplitud. La interferencia va a estar afectando la amplitud de dos o más ondas. Una onda solita va a ser difícil que pueda interferir consigo misma. En cambio, cuando tenemos dos ondas, por ejemplo, las creadas acá por los golpecitos a la izquierda y los creados por los golpecitos a la derecha, son dos ondas distintas y van a poder interactuar entre sí. Habrán zonas donde la amplitud aumente, porque coincide zona de mucha energía con zona de mucha energía también, se suman, por ejemplo, más 5 más 5 más 10. Y las zonas de menos energía también, menos 5 menos 5 menos 10. A ello le llamamos interferencia constructiva. Aquí las zonas más altas y las más bajas se juntan y se potencian entre sí. Para ello tienen que alinearse muy bien y coincidir de manera casi perfecta. La destructiva es otro tipo de interferencia y en esta ocurre lo opuesto. Las zonas de más energía, por ejemplo acá más 5, se juntan con las zonas de menor energía de otra onda. Menos 5, más 5 menos 5, o 5 positivo, menos, no, perdón, más 5 negativo, 0. Acá pues sería lo al revés, menos 5 más 5 positivo, 0 también. Es decir, se anula totalmente las dos, se anulan totalmente las dos ondas. Lo que se anula es la amplitud de ambas ondas. En la práctica es difícil conseguir que dos ondas se alineen de manera perfecta para tener una tercera onda, una onda resultante muy potenciada o una totalmente anulada. Que si siempre vamos a tener ondas, sí, potenciadas, pero ligeramente, u ondas atenuadas ligeramente también. No es que sea imposible, sí se puede con material y con herramientas muy precisas, pero nosotros quizás, o ustedes en las Olimpiadas, si es que les toca algo de esto, conseguirlo va a ser difícil. Van a tener que estudiar muy bien las dos ondas que se buscan sumar y a la vez hacer que se junten de la manera correcta. Si se fijan acá, la verde está un poquito desfasada, ni siquiera mucho, un poquito. Y no se consigue atenuar por completo. Aquí la onda roja sigue siendo bajita, pero no llega a desaparecer, no llega a ser plana como en este caso. Perdón que todas las imágenes se muevan tanto, pero las ondas están asociadas al movimiento. El efecto Doppler puede ser algo más conocido. En hay un cambio en la frecuencia aparente. No en la frecuencia real del, por ejemplo, sonido, por ejemplo, la luz. Usted pudo haberlo experimentado quizás eh, con un camión de bomberos, con una ambulancia. A medida que se acerca, como pasa acá, cada onda, perdón, cada ciclo se va compactando y parece que de pronto hay una frecuencia más alta. Usted es golpeado cada vez por más ciclos. En cambio, cuando la ambulancia o el camión de bomberos se aleja, es golpeado por cada vez ciclos más distantes entre sí. Va bajando la frecuencia y por tanto usted lo percibe más grave. Un conductor va a estar escuchando siempre la misma sirena, pero para usted el sonido va a ser distinto. Con la luz pasa igual, solo que la luz no se escucha más grave, sino que se ve de un color distinto. Generalmente los colores azules tienen
azules, morados, tienen una frecuencia más alta y por tanto tienen más energía. En cambio, los colores que tienden al rojo, al amarillo, bueno, amarillo, luego naranja, luego rojo y ya infrarrojo, tiene una frecuencia más baja. Así podemos saber si es que algo se acerca, la frecuencia aumenta, o se aleja, la frecuencia disminuye. Con las estrellas y las nebulosas pues pasa mucho. Ahora, ¿cómo es que nosotros estudiamos estos fenómenos? Si se fija acá, hay muchas representaciones, pero en la vida cotidiana usted no ve líneas paralelas viajando por doquier. Tampoco ve estos dibujitos así tan bien ordenaditos y coloridos. Y eso es porque en la ciencia lo que nosotros buscamos es modelar, es decir, crear representaciones que no serán totalmente fieles a lo que ocurre en la realidad, pero sí se parecen lo suficiente como para llegar a nosotros a entender qué pasa. Por ejemplo, acá este resorte, el resorte no es un sonido, el resorte es un resorte. Aún así se comporta muy similar. ¿Dónde está? Se comporta muy similar a las partículas que están del aire cuando hay un sonido viajando por él. Por tanto, este resorte es una forma bastante útil de entender cómo es que viaja el sonido. Si se fija acá, no es que esté subiendo y bajando. Hay zonas que se compactan y zonas que se estiran un poquitito, zonas de rarefracción. Los modelos no buscan ser una realidad, una representación totalmente fiel de la realidad. Son una representación simplificada. Muy probablemente a ustedes lo que les toque hacer sea representaciones y trabajar con esas representaciones. Van a recibir algo de información y con esa información pueden crear una maqueta o intentar explicar con metáforas, similitudes, situaciones análogas, lo que está pasando y con ello llegar a un resultado, a una explicación. Si se fija acá tenemos otra vez una misma comparación. Está con un resorte quizá metálico. Se comporta muy similar a lo que podría ser el suelo, por ejemplo, durante un sismo. Obviamente un resorte no es un terremoto, pero se comporta muy similar y de hecho, observándolo nosotros podemos llegar a entender cómo es que funcionan otros eventos, otros fenómenos, como habíamos dicho, los sismos o el sonido. Ahora, los modelos deben estar en una primera etapa centrados en estudiar un fenómeno en concreto, es decir, una sola situación. Ahora, si el modelo consigue darnos información sobre esa situación, podemos intentar forzar situaciones nuevas con este modelo. Yo tengo una maqueta que representa muy bien el sonido. Muy bien. Probemos ver qué pasa si lo someto a algo muy similar, quizás a un terremoto. ¿Se comportará igual? Quizás sí, quizás no. Si se comporta de una manera y lo comparo con, por ejemplo, un terremoto, puedo encontrar que sí hay similitud y por tanto, este modelo es una forma que a mí me sirve para llegar a entender fenómenos nuevos. Entonces, estos modelos no necesitan ser una representación fiel de la realidad. Basta con que sirvan para explicar fenómenos naturales, fenómenos que nosotros estemos estudiando en un laboratorio, pero serán lo suficientemente útiles para entender esos fenómenos, diseñar tecnologías o predecir resultados de experimentos. Esta situación se parece mucho a aquello que se nos está pidiendo estudiar. Por tanto, vamos a ver qué ocurre cuando en esta situación experimental hago un tratamiento similar a lo que se me pide estudiar, acá quizá con personas, acá con un material peligroso. Esta representación simplificada me puede ayudar a mí a trabajar con esa situación distinta con la que es un poco más peligroso tener contacto. Eso es, de forma muy resumida,
lo que son los principales fenómenos ondulatorios. Hasta acá, dudas, consultas sobre ondas, sobre fenómenos. En próximas clases sí vamos a tocar temas distintos. De hecho, lo que viene ahora quizás sería sonido y después veríamos un poquito de formación de imágenes. Por ejemplo, Sebastián, dudas hasta acá. Renato, dudas hasta acá. No sé si hay alguien más. No, no hay dudas. No sé si hay alguien más. Bueno, ahora yo voy a hacer la guía y ustedes van a poder... La guía de la clase. Esta clase tenía una guía asociada y yo la voy a estar acá desarrollando. Ustedes también pueden intervenir, no hay problema. Si no me tienen de fondo, tampoco es que vaya a pasar algo con eso. Vamos a ver si es que este lápiz funciona. Ah, ya, parece que sí funciona. Lo que no funciona es el control Z. Ahí sí. Primero, términos pareados. Esta parte es para ver si nos acordamos las definiciones de cada fenómeno. Como esto es más para reforzar, quizás algunos sí lo consigan conectar fácilmente. Vamos una por una. Yo lo conecto tranquilos, pero ustedes van a tenerlo ahí un momento para ver si es que consiguen achuntarle. La primera, reflexión. Reflexión. Dice, dos o más ondas interactúan. Bueno, reflexión no sería esta de acá. Reflexión veamos con la segunda. Una onda rebota. Acá encontramos una palabra interesante. Rebota al encontrar una superficie, sin cambiar su velocidad ni frecuencia. Si le había chuntado, muy bien. Era correcta. Eso es reflexión. Y se da tanto para sonidos, los terremotos también, aunque no lo crea. La luz, para cualquier tipo de onda puede haber reflexión. Refracción. Vamos de nuevo con la primera. Veamos, refracción. Dos o más ondas interactúan. No es tan correcto, así que no. Una onda cambia de dirección y velocidad al pasar de un medio, acá está, al pasar de un medio de densidad distinta a un medio de densidad distinta. Refracción entonces sí se conecta con la 3. Si le ayuntó, décima. Ahí me la cobra. Difracción. Dos o más ondas interactúan. No. La frecuencia percibida de una onda cambia por el movimiento relativo. Bueno, esa es un poco más sencilla de conectar. De hecho, lo podemos hacer ahora mismo. El efecto Doppler. Difracción entonces. Por descarte ya nos va quedando una onda rodea un obstáculo o pasa por una abertura. Sí, la difracción no es solo por pasar a una abertura. También se puede dar rodeando un obstáculo como puede ser en una esquina. Por descarte, interferencia era donde... Uy, no quedó chueca, pero... Ahí sí. Ahí sí. Interferencia sería cuando dos o más ondas interactúan, dando lugar a nuevas ondas pero con amplitud distinta. Eso es importante recordar que la interferencia actúa sobre la amplitud, cambia la amplitud de las ondas. La reflexión solo cambia la dirección en que se propagan. La refracción cambia tanto velocidad como eh, la dirección. Bueno, en realidad cambia la dirección, la rapidez y la longitud de onda, pero no la frecuencia. Difracción no cambia mucho en realidad, solo crea nuevas fuentes de emisión. Interferencia de la amplitud. Doppler lo que cambia es la frecuencia percibida, ni siquiera la frecuencia real, solo la que se percibe. Para un observador o una escucha, un sonido puede ser agudo o volverse cada vez más agudo y para otro escucha puede ser cada vez más grave.
pues depende de quién esté observando o escuchando en este caso. Acá, completar la oración. En la reflexión, la onda no cambia de medio. Por lo tanto, ¿hay qué parámetros pueden ser? Dice otra persona, parece. Se unió Tomás. Tomás, tengo una grabación de la presentación sobre fenómenos ondulatorios. Igual es algo que... Hola, hola. Ustedes en cuarto habían visto, pero les sirve para repasar. Y segundo, hace rato no tenían contacto con ondas, así que igual les viene bien esto. En la reflexión entonces, eh, la onda no cambia de medio, por tanto acá se puede poner, por ejemplo, longitud de onda no cambia, y lo que no cambia tampoco es su rapidez. Creo que no llevaba tilde. Su rapidez. De hecho, lo único que cambia es la dirección. Lo único que cambia entonces es la dirección. Uy, me queda muy separado. Dirección. En la refracción, la onda cambia su... De hecho, sale arriba. Vamos a irnos apoyando en esto. La refracción, una onda cambia de dirección y velocidad al pasar de un medio con una densidad distinta. Este cambio se daba por un cambio en su longitud de onda. Hay que recordar acá que la rapidez con que se propaga una onda depende de dos cositas: longitud de onda y la frecuencia. Ahí sí. Bueno, si lo ponemos en símbolos, quedaría algo como esto. Ese es el símbolo de longitud de onda y este es el símbolo de frecuencia. Así que, si esto cambia, por ejemplo, sube, y esto se mantiene igual, la rapidez tiende a subir igual, aunque esta se haya mantenido. Me faltó un término. Dice, la frecuencia no cambia porque depende de la fuente. Esto provoca que habíamos dicho, lo que cambia es la rapidez a causa de este cambio de longitud de onda. Por tanto, cambia la rapidez. Ahí está. Voy a dejarlo limpio para que no estorbe. Ahí estamos. Cuando una onda pasa por una abertura estrecha, dicha abertura se vuelve una nueva. Aquí voy a estar corto de espacio, creo. Fuente. Me quedo muy grande. Emisora. Una nueva fuente emisora. Emisora funciona tanto para sonidos como para luz. Una vela es una fuente emisora, una ampolleta es una fuente emisora. A emisora generalmente lo asociamos a sonidos, pero funciona para cualquier tipo de onda. Este fenómeno se llama, lo teníamos arriba, difracción. Es más notable cuando el tamaño de la abertura es menor. ¿Por qué menor? Cuando tenemos una onda propagándose y se encuentra con un obstáculo, si la abertura es muy pequeña, puede que pase lo siguiente. Si se fijan acá, simplemente las ondas perdieron un poco de anchura, pero siguieron propagándose. No se asemeja en nada al dibujito que veíamos hace un rato, donde hay muchas líneas, hay una abertura y empieza a formarse esta especie de conito. Es como un cono.
Aquí simplemente pasan de largo porque la abertura sería muy grande. Por eso es mucho más notable cuando esta abertura, este espacio de aquí, es igual o más pequeño que la distancia entre un ciclo y otro. Aquí me quedo más o menos, si se fijan, esto de aquí es más pequeño que la separación que le hice a cada línea. Interferencia. Ocurre cuando hay una o más ondas en un mismo punto. Si las ondas se suman, se produce una onda distinta. La interferencia es constructiva. Me quedó un poco extraño. Constructiva. Si es que se suman y produce una onda con mayor amplitud. Y si se anulan, es destructiva. Lo que se combina es la amplitud de las ondas. Si tiene mucha amplitud las dos ondas, bueno, la onda resultante, si es que coinciden de manera constructiva, va a ser una onda gigantesca. De hecho, posiblemente, ahora que tanto marejadas no ha habido, pero ahora que tenemos el caso de estas tormentas, los desastres naturales, generalmente se teme la formación de olas muy altas. Eso no es algo imposible, de hecho es muy posible, ya que varias olas pueden coincidir en un mismo punto, con que sean, por ejemplo, una ola de 10 metros con otra ola de 10 metros que por alguna casualidad coinciden de manera constructiva, van a generar una ola de 20 metros. Quiere decir ya no dos olas, sino 20, 30, 40. Pueden llegar a crearse olas gigantescas que sí, después vuelven a separarse y son olas chiquititas. Es un peligro real, pero por suerte, si el tiempo es bastante calmo, no, la probabilidad es menor. Esto se da mucho más en tormenta. Por eso viene un poco el miedo cuando hay marejadas. El año pasado no solo hubieron tormentas, sino también hubieron marejadas. El efecto Doppler, este es el último de acá. El efecto Doppler ocurre cuando una fuente de onda o el observador están en movimiento. Si la fuente se acerca, el observador percibe una frecuencia mayor. Si la fuente Para la fuente emisora, el sonido es siempre el mismo. Pero si, por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver si es que lo puedo mover. No, con la manito. Bueno, mi idea era mover la estrellita, pero ¿cómo se puede hacer? No se puede. Quizás con otra figura, pero vamos a hacerlo más pequeñito. Si este receptor, por ejemplo, va muy rápido respecto a la fuente emisora, o al revés, la fuente emisora se va acercando, cada vez va a recibir más golpecitos de las ondas en un tiempo mucho más pequeño. Es decir, para él, para esta persona que está recibiendo el sonido, la luz, la frecuencia va a ser mayor. Distinto es que si se aleja, cada vez va a tardar más en recibir uno de estos golpecitos. Cosa que pasa, por ejemplo, cuando el camión de bomberos pasa de largo de usted y empieza a escuchar como cada vez suena más grave. Va, acá tengo la tableta. Así que, si la fuente se aleja, se percibe una frecuencia
menor. Esto de acá, frecuencia mayor, frecuencia menor, lo vamos a estudiar en la siguiente clase grabada. Ahí vamos a ver características del sonido. La frecuencia real por la fuente, podemos poner siempre es la misma o se mantiene sin cambios. Cualquiera de las dos es posible, es correcto. Pasemos a la parte 3. Dice, un murciélago emite sonidos y los usa para detectar obstáculos. En este caso, tendríamos un murciélago que emite un sonido, le llega, por ejemplo, a un bichito. Este bichito va a reflejar parte del sonido de regreso. ¿A qué nos podría sonar lo que acaba de ocurrir? El fenómeno ondulatorio explica esto. Sería la reflexión. Porque el sonido rebota en los obstáculos. Y bueno, veníamos dando este ejemplo hace rato. Una ambulancia se acerca hacia ti, suena diferente que cuando ya pasó y se aleja. ¿Qué fenómeno explica esto? El efecto efecto Doppler. Tiene que ser con mayúscula porque, bueno, es un apellido. Es el efecto que descubrió un caballero llamado de apellido Doppler. ¿Por qué pasaría? Por el cambio en la F de frecuencia aparente. Ahora, para quien vea la clase del día martes, la clase 1, se va a dar cuenta que muchas veces hago mención de una habilidad y es la habilidad de detectar patrones, detectar similitudes. Estas imágenes son un ejemplo de esa habilidad. Por ejemplo, acá, ¿cómo podría completarse este dibujo para este lado de acá? Para que fuera una representación, un modelo visual de la reflexión. Se lo dejo un momento para que lo piense. ¿Cómo podría realizarse? ¿Qué habría que hacer? ¿Rayas así verticales? ¿Rayas horizontales? ¿Cada cuánta distancia? ¿Habría que hacerlas más separadas, más juntas? La respuesta sería, habría que hacerlas, ojalá, la misma distancia de las que aquí se presentan. ¿Por qué? Porque en la reflexión la longitud de onda se mantiene. La frecuencia se mantiene también. Longitud y frecuencia van de la manito con la rapidez de propagación. En este caso voy a ver si me da el pulso, pero la idea es que de aquí donde chocan, como dije, acá depende en buena medida del pulso. Y aunque puedo apretar control Z las veces que quiera, es distinto de tener buen pulso. Podemos acá hacer una flecha para allá, una flecha para allá. Se entiende que cambió la dirección. Esa sería una forma de representar la reflexión. Vamos con la refracción. Aquí, muy importante, dice sonido. Hay que recordar que
la refracción. En la refracción hay diferencias entre el sonido, que es una onda mecánica, y la luz, que es una onda electromagnética. Al sonido le viene muy bien encontrarse con medios más densos o medios donde las partículas están muy pegaditas, muy juntas entre sí, hay mucho contacto o la unión es más fuerte. En el aire eso no es tan así, no hay tanta unión entre las partículas de aire. Así que, como al sonido le viene muy bien, va a ir mucho más rápido. Y esa rapidez se va a deber a que hay una mayor longitud de onda. Si se fija acá, las líneas están más separadas porque tiene más longitud de onda. Ahí me quedo más junta, pero debería. Y aparte, si se fijan acá, hay como un cambio del ángulo. Acá está más diagonal, en cambio acá está más botadito porque tiene como una acelerada hacia la derecha. Si esto fuera, un momento, voy a ver para no perder esto. Ahora, si esto fuera ya no sonido, sino luz, a la luz le pasa lo contrario. A la luz le cuesta avanzar más rápido en un medio muy denso. De hecho, ¿dónde viaja más rápido? En el vacío, donde no hay obstáculo que la frene. Así que la luz, si fuera lo que estamos estudiando acá, tendría que tener una disminución de la longitud de onda. Y se fijan acá que está muy diagonal, pasa a estar un poco más vertical, porque le dieron un frenazo para avanzar hacia la derecha. Pero como acá se hablaba de sonido, lo vamos a dejar como estaba. Me lo movieron para allá. Uf, eh, ahí. Sí, ahí. La difracción. Vemos que acá hay mucha distancia, acá hay poquita distancia. Por tanto, uff, señor. Aquí las ondas encuentran una nueva fuente de emisión, que sería precisamente esta abertura de acá. Eso es lo que les permite seguir propagándose, aunque esta pared frena buena parte de las ondas. Pero como tiene una abertura, esa abertura sirve como una nueva fuente emisora. Acá vemos el efecto Doppler. Esta puede ser una ambulancia que está avanzando hacia la derecha. Hacia atrás vemos que hay líneas muy separadas. Y si a este lado están las líneas separadas, acá deberíamos tener líneas más juntas. La interferencia constructiva. Aquí está separado entre constructiva y destructiva. Vemos que zona bajita se junta con zona bajita, zona alta con zona alta, baja con baja, alta con alta. Podemos verlo de esta manera. Menos 5, menos 5, más 5, más 5, menos 5, menos 5. Es decir, tendríamos que crear una de menos 10, más 10, menos 10, más 10. Crearlo mucho más pronunciado. Esto debería verse igual, pero el pulso no me acompaña mucho. En cambio acá vemos que tenemos menos 5, más 5. Y más 5,
menos 5. Bueno, aquí tal cual lo que habría que hacer sería... Uy, caramba, sería recalcar esta línea. Ahí nomás. Ahí. Se anula por completo. Es una interferencia destructiva que por coincidencias de la vida o por avances en la tecnología, pues se consigue hacer que coincida de manera perfecta. Eh, Vamos a saltarnos la parte 5 y saltamos acá al 6. A partir de lo visto hasta ahora, ¿por qué el modelo ondulatorio es más completo que el corpuscular para explicar la propagación de la luz y el sonido? ¿Por qué si usamos modelos que representan las ondas, podemos estudiar de mejor manera estos fenómenos? La respuesta corta es porque el modelo ondulatorio está diseñado, o los modelos ondulatorios están diseñados para representar a las ondas. No van a representar de igual manera las partículas. Si yo junto muchas pelotitas, no voy a conseguir crear algo que se vea como un sonido. En cambio, si junto algo como un resorte, y varios resortes quizás, voy a conseguir crear una representación más cercana a las ondas. ¿Por qué el modelo ondulatorio es más completo? Porque las ondas es mejor representarlas con cosas similares a una onda. ¿Qué va a hacer que sea similar? Bueno, que pueda presentar propiedades como una frecuencia, de ahí que los péndulos también sirvan para estudiar ondas, que puedan presentar amplitudes, los péndulos igual sirven, longitudes de onda, que puedan propagarse, las pelotitas se desplazan, eso va contra lo que se entiende por onda, en una onda las partículas no se desplazan. Esta pregunta es para que ustedes puedan llegar a entender que hay representaciones que son adecuadas para algunos fenómenos, pero que quedarán cortas para estudiar fenómenos distintos. Si usted crea una maqueta para estudiar una situación, va a poder estudiar muchas otras situaciones, siempre y cuando compartan características con la situación original. Si crea una maqueta de terremotos, bueno, va a poder simular distintos tipos de terremotos. Quizá va a poder simular un poco los efectos del sonido, porque ambos son ondas mecánicas. Ahora, ya no le va a servir para estudiar quizás los efectos del calentamiento global a causa de radiación, porque son ondas distintas, son eh, fenómenos demasiado diferentes para poder compartir un mismo modelo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. Voy a continuar haciéndolo ya para las siguientes y vamos a ver si es que la otra semana podemos, bueno, por ondas esto ya cubre casi todo. Créame, entre la clase 1 y la clase 2 ya hemos visto prácticamente todo lo que se puede entender por ondas. ¿Qué podemos estudiar? Situaciones experimentales, buscar ejemplos que nos sirvan para irnos ambientando con esto de desarrollar un experimento, recoger datos y analizarlos. Están disponibles los materiales de la Olimpiada anterior, usted puede ver cómo revisarlos. No es que se vaya a preguntar lo mismo, sino que busque identificar qué habilidades se ponen en práctica, si los contenidos son cosas que se ven, se alcanzan a ver dentro del año escolar o son contenidos que están un poco desactualizados o son contenidos que siempre quedan como para las unidades finales. Ahí sí les puedo recomendar que ocupen la IA para investigar eso. En cuanto a temarios, se supone que deben preguntarse eh, deben preguntarse temas que aparecen dentro de las unidades que actualmente se estudian. Por ejemplo, a los chicos de cuarto se les va a preguntar probablemente cosas de cosmos. Eh, un fotón tarda 8 minutos y medio en llegar, calcule la masa del Sol.
algo como eso. Esperemos que no a un grado tan exagerado de desconexión. Si tiene relación, por si acaso, la distancia que le toca recorrer a un fotón y la masa del Sol, eso sí tiene relación. Eso sí se puede llegar a responder. A los de segundo probablemente les pregunten cosas como ondas que estamos viendo ahora o que hemos visto durante el semestre anterior, que era movimiento rectilíneo, fuerzas. De hecho, lo que hicimos a final de semestre, esto de crear un dinamómetro, calibrarlo, era algo que ya los estaba preparando. Lo hice precisamente, esto de crear situaciones experimentales para prepararlos un poco eh, para conducir investigaciones. Porque a mi juicio era algo muy similar a lo que les tocaría hacer. Claro, ya no con cartón, con alambres, con elásticos, sino quizás con eh, algún simulador, algunos materiales de laboratorio un poco más premium. ¿Dudas hasta acá sobre qué podemos ver las siguientes clases que necesitarían reforzar según ustedes? ¿O les gustaría que tocáramos quizá, eh, revisáramos, perdón, los contenidos de... No recuerdo si estaba la prueba escrita. Veamos. Sería mucho ya que la hubieran dejado. Hojas de respuesta. Es la teórica, acá está, por ejemplo. Que revisáramos a detalle la teórica de cada nivel. Por ejemplo, acá está electricidad un poquito. Esto es de moderna. La de segundo es un poco más amigable, creo. ¿Gustarían que revisáramos estas pruebas o continuamos con... Mira, acá está plano inclinado, justo lo que habíamos visto un poco en fuerzas y ahora también en trabajo para segundo. Ah, no, está en la experimental, perdón. Teórica. No, plano cartesiano. Esto es trabajo un poco. Fuerzas. Esto es de primero. Es tectónica. Tectónica de placas. Sismos. Ah, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde está la llamada? Acá estaba la llamada, perdón. Entonces hasta acá nada, dudas, consultas. Para cuarto medio es un poco más complejo. Por suerte, eh, ellos tienen adelantado algo de materia, han tenido nivelación de primero. Eh, les puedo dejar disponible toda la biblioteca de materiales que he usado el año pasado. El año pasado sí, Eh, Renato. si es posible que en la próxima clase veamos sobre la prueba teórica. La prueba teórica la revisamos. Ya. Pequeño problema. Mañana en este horario yo no estoy disponible. En este horario yo voy a estar en clase nocturna. Voy a detener